Hola, buen día chicos. Vamos a continuar con las clases. Hoy vamos a continuar con cuándo se inventó la escuela, el capítulo 2 de Silvina Gibbs. ¿Sí? En este capítulo la autora propone lo que es desnaturalizar la escuela, ¿sí? Por lo que ella va a partir sobre lo que es la naturalización de la escuela, ¿sí? ¿Qué es cuando naturalizamos algo? Cuando naturalizamos algo es cuando tomamos algo que se da de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros es natural, ¿sí?, comer con cubiertos, porque es natural en nuestra cultura, es una costumbre común que tenemos todos. En cambio, si nosotros viajamos a cualquier país asiático, ¿sí?, nos van a extrañar que los cubiertos no existan, sino que ellos tienen otro tipo de cubierto, podríamos decir, ¿sí? Por eso ella dice que la escuela en la actualidad está naturalizada, como que es normal y natural que nosotros encontremos un edificio que tenga una distinción de las banderas argentinas y también del Chaco algunas, en donde nosotros veamos que hay un mástil que tiene el nombre de la escuela y que cuando nosotros vemos esos edificios inmediatamente los identificamos como instituciones educativas, ¿sí? Pero además también tendemos a considerar que las prácticas educativas que hoy conocemos fueron siempre de la misma manera. Y ahí está el error de la naturalización. No todo siempre fue de la misma manera como lo conocemos hoy. Por eso es que la autora plantea comenzar a desnaturalizar esta idea de escuela que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prácticas educativas siempre se establecieron en base a un qué, que es respecto a qué saberes quiero yo enseñar, y respecto a quiénes, es decir, a qué destinatarios está dirigida la práctica educativa, ¿sí? Los saberes considerados apropiados son, ¿sí?, y debe ser transmitido a quienes han de contribuir a que la sociedad continúe y se proyecte en el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan como vimos anteriormente? La reproducción de orden social. Bien, las prácticas educativas lo que buscan es esto, ¿sí? Transmitir esos saberes que son considerados socialmente válidos a quienes consideran que tienen el poder de continuar y de proyectar en el tiempo la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, ¿sí?, la autora propone que para comenzar a desnaturalizar la escuela que comúnmente conocemos, ¿sí?, comencemos desde el principio de la socialización humana. ¿Cuál es el principio? El principio van a ser las primeras sociedades. Es cuando comienzan, ¿sí?, los individuos, ¿sí?, a agruparse y convivir, ¿sí?, en un determinado espacio. ¿Por qué? Porque antes, remítanse al tiempo antiguo, ¿sí?, no había la cantidad de población que existe hoy, ¿sí? Había menos población, había mucho más territorio que población, ¿sí? Entonces, las primeras sociedades eran nómades.
creo que ustedes ya sabrán que es nómades, pero por las dudas lo aclaramos. Los nómades, ¿sí?, eran un grupo de personas, de individuos, que se reunían para convivir y para trasladarse de un lugar a otro. Se trasladaban de un lugar a otro porque iban en busca de las diferentes estaciones del año, porque ellos tenían como referencia o parámetro para su supervivencia la naturaleza, ¿sí? Es decir, que las primeras sociedades estaban ligadas a la necesidad de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades no encontraban o no había en ese tiempo un supermercado o un kiosco como hoy lo tenemos, ¿sí? Entonces ellos, en base a la naturaleza, ¿sí?, iban recorriendo las distintas partes del territorio para conseguir sus alimentos. Por eso, ¿sí?, ellos tenían el control del medio ambiente. ¿Por qué? Porque sabían cuando se aproximaba el invierno en determinada parte geográfica o en determinado espacio geográfico, sabían que la comida escaseaba. Entonces lo que ellos hacían era levantar sus cosas y dirigirse a otro lugar, a un lugar donde ellos sabían que era época de determinado fruto, o sabían a dónde se trasladaban los peces en una determinada época del año, ¿sí? Es decir, que lo que ellos hacían era transmitir una enseñanza para la vida. ¿Por qué? Porque ellos a sus niños le enseñaban a cómo pescar, a cómo cazar, a cómo recolectar los frutos, ¿sí? Le enseñaban qué fruto era venenoso, qué fruto podían consumir, ¿sí?, con cuál fruto debían tener cuidado, con cuál era un fruto noble y demás. Entonces, la enseñanza que ellos impartían se la denominaba enseñanza para la vida. ¿Por qué para la vida? Porque le enseñaban los medios necesarios para que puedan subsistir, ¿sí?, en la sociedad sus hijos. Pero, ¿qué pasó con el nomadismo? ¿Sí? Cuando el hombre comienza no solamente a aprender no solamente aprende las condiciones de estación en cada tiempo, sino que va a empezar con ese conocimiento a incorporar, ¿sí?, a incorporar cómo va a comenzar a incorporar la producción de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento que ellos fueron acumulando en el nomadismo les va a permitir ahora expresarlo, ¿sí?, en lo que va a ser la producción. Y esto a su vez le va a permitir que el hombre se pueda establecer en un solo sitio, ¿sí? Es decir, que se haga sedentario. ¿Por qué? Porque se va a independizar de la naturaleza, ya no va a depender de la naturaleza para subsistir, sino que él mismo va a ir generando sus propios medios de reproducción, es decir, sus propios medios para producir sus alimentos, y esto le va a permitir que se establezca en un lugar determinado. Por lo tanto, el hombre va a pasar de una economía recolectora que tenía antes a una productora, que esta economía productora le va a traer muchos cambios a la vida social,
¿sí? Tanto de los adultos como de los niños. ¿Por qué? Porque al quedarse en un lugar determinado, ¿sí? Van a poder estudiar bien el lugar, el suelo, la tierra, el tipo de tierra que tienen, el agua, el nivel de humedad de la tierra y demás. Y además van a comenzar a crear ellos mismos las herramientas que le van a permitir trabajar la tierra. Entonces, los niños, ¿sí? También van a comenzar a aprender el funcionamiento que tienen estas herramientas en la tierra. Por lo tanto, también va a ser un cambio en la educación de esos niños, porque ya no solo van a recolectar, sino que también van a comenzar a aprender a producir sus propios alimentos. Es decir, que en un principio la educación era casi nula de institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que no había una institución específica que se dedicara a la educación del niño, sino que el niño era tratado como un mini adulto, ¿sí? Y aprendía a la par de sus padres a cómo convivir, ¿sí? En esa sociedad, ¿sí? Por eso era que anteriormente Sylvina Guir le decía que la pedagogía dependía de la época, el contexto en que nosotros estamos ubicados, ¿sí? Por lo tanto, en estas primeras sociedades, la educación se daba de una manera espontánea, no estaba planificada, no estaba arreglada, sino que era transmitida del padre al niño, ¿sí? De los adultos a las generaciones jóvenes. Bien, por eso, ¿sí? Luego de esta primeras sociedades, se va a comenzar a complejizar el tema de la transmisión de los saberes por el hecho de que el hombre, al crear sus propias herramientas, va a comenzar a generar nuevos conocimientos que necesitan ser transmitidos, ¿sí? A las generaciones siguientes, pero ¿qué pasa? Al estar en un mismo sitio y al ir produciendo y generando nuevos conocimientos, va a llegar un momento en que la acumulación de saber, ¿sí? Va a aumentar tanto que no va a poder ser transmitida todo ese saber en su totalidad a las siguientes generaciones, ¿sí? Es por eso que va a comenzar a necesitar de un lugar, de un espacio, ¿sí? En donde esos saberes, ¿sí? Se clasifiquen, se seleccionen como los de prioridad para ser transmitidos a las generaciones siguientes. Y es por ello que Sylvina nos va a mencionar algunos de los modelos de institucionalización que se fueron dando a lo largo de la historia, ¿sí? No es que esto se dio en todas partes en manera simultánea en cualquier momento, no. Cada uno de los modelos de institucionalización que vamos a ver ahora es para ejemplificar cómo fueron de diferentes formas, se fue generando la institucionalización
de la educación, es decir, que la educación se encuentre hoy dentro de una institución llamada escuela, ¿sí? Y que sea la reconocida por la sociedad como, natural y natural para sus hijos, ¿sí? Bien, el primer modelo que va a nombrar la autora va a ser el de las escuelas sobre alfombra en Oriente, ¿sí? ¿Qué pasaba en Oriente? Se pusieron en práctica estas formas escolares de transmitir, ¿sí? De transmitir el hebreo, ¿sí? De transmitir el hebreo, ¿sí? A los niños, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, sentados, como lo dice el nombre, sentados en el piso sobre una alfombra alrededor de un maestro que era el que les enseñaba. ¿Por qué se dio el hebreo solamente? Porque el pueblo judío, ¿sí? Fue siempre perseguido y ellos buscaron esta manera de enseñar a sus hijos para mantener su lengua hebrea, ¿sí? De que para complementar la educación familiar y fortalecer la lengua hebrea para que no se pierda, ¿sí? Buscaron esta manera de reunir un grupo de niños, ¿sí? Que eran sus hijos, con un maestro para que les enseñara el hebreo. Bueno, de más está decirle que no había un lugar específico, ¿sí? Donde estuviera la escuela, sino que es más respecto a que eran perseguidos. Por lo general trataban los judíos de rotar de lugares, no siempre estar en un mismo lugar, sino lo que los unía era esa alfombra en donde todos se sentaban alrededor del maestro a aprender el hebreo. Posteriormente, ¿sí? La autora les va a mencionar la escuela del ciudadano en Atenas. En la antigua Atenas, la educación de las élites, ¿sí? Se realizaba a través de un modelo preceptoral, ¿sí? ¿Qué sería un modelo preceptoral? Donde los padres confiaban el niño a un preceptor a quien se le encomendaba la educación completa y directa del pequeño. Este preceptor era el pedagogo, ¿sí? Que por lo general los pedagogos eran esclavos que acompañaban al niño y le transmitían la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las clases altas, en las élites, como bien lo menciona la autora, tanto el padre como la madre no tenían el tiempo para educar al hijo. Entonces se lo encomendaban al pedagogo y el pedagogo era el encargado de acompañar al niño, de enseñar al niño a hablar, a escribir, a tener modales, ¿sí? A comportarse en determinados lugares, y también lo guiaba respecto a las compañías que iba generando el niño, si era
de confiar, no era de confiar, si tenía que alejarse, no tenía que alejarse y demás cuestiones. Como pueden ver, acá tampoco no identificamos todavía un lugar específico en el que se daba la educación. Otro de los ejemplos que menciona la autora es Roma, sillones y castigos, donde el maestro ocupaba un sillón que era llamado cátedra y los niños se sentaban en el suelo o sobre alguna piedra para escribir en los rollos de pergaminos donde se encontraba la lectura y que posteriormente ellos guardaban en cajas cilíndricas para que no se arruinaran, ¿sí? Y el maestro, en este caso, sostenía su autoridad en una férula o bastón, donde con el mismo castigaba a los niños si no aprendían, ¿sí? Es decir, en este ejemplo, los castigos corporales eran una costumbre, ¿sí? No aprendes, te castigo, ¿sí? Como en un momento, ¿sí? Viniendo a nuestro contexto argentino, también en un momento aquí la educación tenía sus premios y su castigo, ¿sí? Donde el maestro, y pregúntenle a sus padres si no aprendían o si se portaban mal, los mandaban al rincón, otros le ponían las orejas de burro, otros no, los arrodillaban sobre maíz, le pegaban con la regla en el dedo si estaba escribiendo mal, ¿sí? Bien. Y posteriormente vamos a encontrarnos con la educación en casa del príncipe, ¿sí? Donde la élite nuevamente o los grupos dirigentes tenían sus propias prácticas educativas institucionalizadas. ¿Por qué institucionalizadas? Porque, como puede apreciarse, se daba en casa del príncipe. ¿Dónde viven los príncipes? En los castillos, ¿sí? O sea que era un lugar único en el que recibían educación. Se daba una educación domiciliaria que se desarrollaba en el interior de los palacios. Allí los preceptores enseñaban a los príncipes y a los nobles, ¿sí? Donde el príncipe se sentaba en una silla y escuchaba la lección por parte de su preceptor, que también estaba sentado en una silla. Es decir, de igual modo que el príncipe. No había diferencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Roma, sillones y castigo, el maestro se sentaba en el sillón y los niños en la piedra o en el piso, ¿sí? En cambio, acá en la casa del príncipe hay una asimetría, ¿sí? En la posición en que se ubican para aprender y enseñar. Bien. Y bueno, hasta que llegamos a este ejemplo, que la primera metodología didáctica moderna de Comenio, que Comenio fue un teólogo y pedagogo que creó un cuerpo de principios teóricos y de propuestas prácticas para organizar la educación, ¿sí? Este modelo de institucionalización que va a proponer Comenio,
¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Por el hecho de que si nosotros lo analizamos hasta hoy en día, ¿sí? Es el principio de organización que tenemos en las escuelas y en la educación, ¿sí? Bien. La propuesta de organización de la educación que dio Comenio es precisamente la de una organización gradual, ¿sí? ¿Qué significa gradual? Que él gradualizó las etapas de aprendizaje del niño. Fíjense que estamos en 1592, 1500, 1600. Piensen ustedes la cantidad de años que qué inteligente y qué buen pensador Comenio, que desde el 1600, ¿sí? Él ya organizó la escuela que nosotros hoy tenemos. Fíjense, la organización gradual que él propone es que en un principio, ¿sí? De los 0 a los 6 años, el niño debía quedar al cuidado de la madre. Fíjense el rol importante que tienen las madres, no del padre, sino de la madre. ¿Por qué de la madre? Porque la madre es el ser, ¿sí? Más cercano y próximo que tiene el niño. ¿Por qué? Por el hecho de pasar 9 meses en su vientre, ¿sí? Y bueno, si nos remitimos al entonces, ¿sí? En el 1600 aproximadamente, la cultura, ¿sí? Que teníamos era de que las madres se dedicaban a la casa, ¿sí? A los quehaceres domésticos. Por lo tanto, eran las encargadas de criar, cuidar y educar a los niños, ¿sí? No como ahora que la mayoría de las madres trabajamos más de lo que podemos para llevar adelante las familias, ¿sí? Más si son madres solteras que conllevan más responsabilidad. Bien. De 6 a 12, Comenio proponía que el niño debía ir a la escuela pública, ¿sí? Para él, la escuela pública debía ser única e igual para todos, ¿sí? Donde se enseñaba aritmética, geometría, canto, historia, principios de artes mecánicas, moral, religión, lectura y escritura, ¿sí? Que si nosotros lo pensamos, de 6 a 12 años, ¿a dónde vamos? A la escuela primaria. ¿Qué aprendemos en la escuela primaria? Leer, escribir, ¿sí? Y que es la base fundamental de todo nuestro posterior desarrollo educativo. Por eso es tan importante la escuela pública y en nuestro caso la escuela primaria. De los 12 a los 18 años, Comenio proponía la escuela de gramática o gimnasio. En esta escuela de gramática o gimnasio se aprendían 4 lenguas y las bases generales del arte y de la ciencia, ¿sí? Donde los alumnos, ¿sí? Alcanzaban la sabiduría universal, ¿sí? O debían alcanzar
la sabiduría universal, que si nosotros vemos el periodo, ¿sí?, de edad en que la determina Comenio, sería lo que nosotros llamamos secundaria. Y posteriormente, de los 18 a los 24, Comenio propone la universidad, ¿sí?, que universidad tal cual lo llamamos nosotros hoy, pero que se suma en nuestro caso los institutos de educación superior, donde la universidad, en este caso para Comenio, era accesible para los alumnos sobresalientes, ¿sí? Es para aquellos que sobresalían en la escuela de gimnasia, gramática, ¿sí? Y en las universidades se realizaba la especialización de determinados campos del saber. Es decir, que para Comenio, ¿sí?, la educación debía ser única e igual para todos, ¿sí? Y para él la educación debía ser universal. Se debía enseñar todo lo que el hombre necesita para su condición racional. Es decir, que todas estas propuestas educativas debían ir actualizándose constantemente para generar, ¿sí?, que cada uno de los individuos o el hombre pudiera ir actualizando ese conocimiento para tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad. Y bueno, como es de destacar, Comenio fue el primero en construir un programa que no solo especificaba qué se debía enseñar, sino a quiénes estaba determinada la enseñanza y cómo debía implementarse. ¿Sí? Bien, acá con esta idea de Comenio comenzamos a pensar, ¿sí?, un lugar, una institución, ¿sí? Fíjense, tenemos, bueno, la madre que educa en la casa, pero vean, la escuela pública es un lugar, una institución. La escuela de gramática, gimnasio es otra institución y la universidad es otra institución. Es decir, comenzamos a pensar en instituciones que puedan impartir todo el conocimiento que había, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tanto conocimiento que existía hasta ese entonces, era imposible que se pueda transmitir todo a todos sin tener un lugar específico para ello. Bien, continuamos con los modelos. Otro de los modelos es la escuela del padre de La Salle, enseñando simultáneamente. La Salle, ¿sí?, era un sacerdote y pedagogo francés que se dedicó especialmente a la educación masiva de los niños pobres y a la formación docente. La propuesta de La Salle se estructura en torno a dos ejes: el orden y el control, ¿sí? Es decir, que había una vigilancia constante sobre el cuerpo infantil, donde se aplica el orden y el control, se podían llevar a cabo mediante la simultaneidad de la enseñanza, es decir, que un grupo de alumnos recibe la misma instrucción al mismo tiempo a través de un único docente, ¿sí? Esta distribución
era similar, ¿sí?, a lo que es la estructura de la misa, donde el sacerdote ocupa un lugar central, ¿sí? Vieron que cuando vamos a una iglesia, una capilla, el sacerdote se ubica en el altar, ¿sí?, que es un lugar central donde todos lo ven, ¿sí?, frontal porque está de frente a nosotros, en un lugar elevado y diferenciado en relación con la asamblea, ¿sí?, que se ubica en los bancos, ¿sí?, que miran hacia donde está el sacerdote. Al igual que en el aula, si nosotros pensamos en el aula, pasa lo mismo. Los alumnos están ordenados sistemáticamente, ¿sí? En este caso no estaban en bancos comunes, sino que en un pupitre cada alumno, ¿sí?, que si ustedes buscan pupitre en Google, les va a aparecer la foto de un banco que es para una sola persona, ¿sí?, que está en la mesita unida a la silla, o sea, es todo junto. Y ese pupitre era un artefacto destinado al aislamiento, inmovilidad corporal, rigidez y máxima individuación. Es decir, para que cada uno esté ubicado individualmente y no moleste al otro. No como en los bancos de la misa, que es todo un banco, sino que en este caso había pupitres, ¿sí?, donde los estudiantes se colocaban mirando al frente, en silencio, y prestaban atención al maestro, sentado estratégicamente detrás del escritorio, ¿sí? Bien, si nosotros pensamos en este modelo, ¿sí?, el orden y control, también hoy lo seguimos viendo en las escuelas. Tenemos bancos individualizados, ¿sí?, donde tenemos un banco y una silla para cada uno de nosotros, y estamos ubicados, ¿sí?, en filas uno detrás de otros para poder prestar atención a lo que se dice, ¿sí?, y se enseña adelante al frente nuestro en el pizarrón. Bien, acá, ¿sí?, en este modelo es importante que reconozcamos este orden y control que se da y que posteriormente y hasta hoy sigue estando en las escuelas. Y fíjense que acá aparece también la figura de un único docente, ¿sí?, para un conjunto de alumnos, ¿sí? Bien. Posteriormente vamos a tener la escuela de Lancaster, ¿sí?, enseñando mutuamente, donde esta escuela se desarrolla en Inglaterra a fines del siglo XVIII y propone una nueva organización escolar, cuyo formato era similar al de las crecientes fábricas textiles que comenzaban a expandirse como consecuencia de la revolución industrial. Se daba el formato que se adquiría era
el de una gran aula, como si fuera un galpón, donde se reunía a cientos de alumnos de diferentes niveles sentados en bancos. Se los disponía en fila, donde en cada extremo de la fila se ubicaba a un alumno monitor. Es decir, que había tantos alumnos monitores como fila de alumnos ubicados en la clase. Es decir, que si yo tenía 10 filas, había 10 alumnos monitores. ¿Por qué? Porque los alumnos monitores eran quienes repetían el procedimiento a sus compañeros, el procedimiento indicado por el maestro, se lo repetían a sus compañeros. ¿Sí? Es decir, que los alumnos monitores eran los que mediaban entre el docente y los alumnos. Si había alguna duda entre los compañeros de la fila, el alumno monitor era el encargado de resolver esa duda que tenía el grupo. ¿Sí? Y bueno, en este caso el maestro seguía estando al frente de la clase, impartía su clase de forma directa, pero solo se la impartía a los monitores. ¿Sí? Y por ello después los monitores tenían esa tarea de comunicar la enseñanza a sus compañeros. Bien. Y por último tenemos el decurión y las hiperaulas jesuíticas. El decurión, ¿sí?, es una figura anterior a la del alumno monitor que vimos anteriormente. Existió hace más tiempo que el alumno monitor, donde el decurión era un alumno destacado que participaba de la clase ayudando a sus compañeros y colaborando con el docente. Las aulas, ¿sí?, de jesuíticas, los alumnos se sentaban enfrentados, ¿sí?, en bancos de a dos, distribuidos en fila, ¿sí? Si bien en el modelo de la escuela de Lancaster teníamos filas que miraban hacia adelante, filas individuales, ¿sí? En las hiperaulas jesuíticas vamos a tener los bancos ubicados todos en fila, pero enfrentados, ¿sí?, mirándose cara a cara los bancos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su par, cada fila tenía su par en la fila contraria. Y con este par, ¿sí?, se debía desarrollar las argumentaciones en los términos propuestos para la clase. Es decir, que cada alumno, ¿sí?, tenía que, si había alguna duda o tenía una propuesta, la consultaba y se la enseñaba a su par que estaba al frente. Y el docente se ubicaba en un lugar central como juez.
donde lo que hacía el maestro es dar un seguimiento individualizado y permanente a los estudiantes, ¿sí? Bueno, lo importante de los jesuitas fue que desarrollaron un documento llamado la Ratio Studiorum, que ese documento reglamentaba el proceso educativo. Es decir, que en él los alumnos podían encontrar, ¿sí?, las enseñanzas de cada clase, ¿sí?, las actividades para que tengan un control y una guía de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque si en algún momento se ausentaban por X motivo, se iban a su documento, a la Ratio Studiorum, y miraban los temas que dieron sus compañeros para poder estar al tanto de la clase, ¿sí? Que si nosotros lo pensamos, serían hoy los manuales, por ejemplo, que se usan en las escuelas primarias, ¿sí? Los libros de texto que a cada principio de año se le proponen a los padres para trabajar durante todo el año, ¿sí? Bien. Con estos ejemplos de modelo de institucionalización que nos dio Silvina Geertz, como ustedes pueden ver, ¿sí?, la educación no siempre tuvo un lugar específico como lo tiene hoy, que son las escuelas, ¿sí?, o las instituciones educativas. Por eso es que, teniendo en cuenta todos estos ejemplos que nos fue dando Silvina, que se fueron dando a lo largo de la historia, ¿sí?, se va a conformar lo que es la escuela disciplinada y disciplinadora, que en sí es la escuela moderna. La escuela moderna es la escuela que permaneció en la sociedad y que hasta el día de hoy la conocemos tal cual es, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta escuela disciplinada y disciplinadora va a tomar para su conformación los aportes de Comenio, ¿sí?, que muy bien los expresamos hoy. Va a tomar aportes de la escuela del padre de La Salle, ¿sí?, sobre todo el orden y el control. Y va a tomar la idea de la Ratio Studiorum de las aulas jesuíticas, ¿sí? Es decir, que estos tres modelos, ¿sí?, sirvieron para pensar, organizar y realizar una institución que se dedicara especialmente al desarrollo de la educación, ¿sí?, que es la escuela moderna. Que bueno, acá la autora la llama la escuela disciplinada y disciplinadora porque ahora nos vamos a remitir a sus orígenes. La escuela disciplinada y disciplinadora es una construcción moderna, ¿sí?, que surge en el marco de 4 procesos fundamentales: la revolución agrícola, la revolución industrial, la idea de ciudadano y la revolución psicológica. Perdón, no es psicológica, es la revolución tecnológica. Me equivoqué ahí.
tecnológica. La revolución agrícola, ¿por qué? Porque se va a dar en la modernidad una inmigración de trabajadores, ¿sí?, del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad, ¿qué pasaba? Remítanse a la modernidad. ¿Qué pasaba en la ciudad? Se estaban instalando fábricas, ¿sí?, que necesitaban mano de obra, ¿sí?, trabajadores. Y como ustedes saben, ¿sí?, en el campo hay tiempo de cosecha, tiempo de siembra, tiempo de cultivo y después de cosecha. Es decir, que hay periodos, ¿sí?, en los que por ahí los cosecheros tienen que trasladarse a otros lugares para ir buscando los cultivos que necesitan ser cosechados. ¿Y qué va a pasar? En la ciudad se establecían las fábricas, ¿sí?, que necesitaban mano de obra. Estas fábricas siempre iban a estar en el mismo lugar y siempre iban a requerir de la mano de obra del sujeto, del ciudadano. Es por ello que todas estas personas que se dedicaban, no todas, en su mayoría aquellas que se dedicaban a la cosecha, van a migrar a la ciudad para trabajar en las fábricas en un trabajo que era más estable, ¿sí? La revolución industrial, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a las nuevas formas de organizar el proceso de producción, donde donde va a aparecer un nuevo trabajador que va a tener mucha importancia, que era el obrero industrial, ¿sí? Los obreros industriales van a ser uno de las nuevas figuras que va a aparecer en esta sociedad que se está conformando, y va a ocupar un lugar muy importante en lo que es el proceso de producción de la industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin obrero no hay producción, ¿sí? Y las industrias requerían de mucho trabajo, mucha mano de obra, ¿sí? Y es más, se le pagaban horas a aquellos obreros que tenían la posibilidad de trabajar horas extras, trabajaban horas extras y tenían un dinero extra. Bien, y en la modernidad algo muy importante es que comienza a surgir la idea de ciudadano. ¿Qué quiere decir la idea de ciudadano? Que ustedes siempre remítanse a la modernidad, no piensen en el hoy, piensen en la modernidad, cómo era, qué cultura, qué comportamientos tenía esa sociedad, ¿sí? Idea de ciudadano, ¿por qué? Porque comenzaban a surgir revoluciones políticas, ¿sí? Revoluciones políticas, ¿por qué? Porque en la modernidad es cuando se da la independización, por ejemplo, en nuestro caso, la independencia de nuestro pueblo de la corona española, ¿sí? Es decir, dejamos de depender de España para formarnos como país, ¿sí? Entonces, esta idea de ciudadano que se plantea es porque se buscaba, ¿sí?, generar una nueva sociedad, que en este caso, remitiéndonos a nuestro caso, era la idea de un ciudadano argentino, ¿sí?
Y el último proceso, que ahí yo me equivoqué, ¿sí? La revolución tecnológica. La revolución tecnológica está vinculada a lo que es la revolución agrícola y a la industrial. ¿Por qué? Porque la construcción de nuevos campos de saber van a configurar nuevas prácticas de productividad. ¿Por qué? Porque la tecnología, ¿sí? Como ustedes conocen, las nuevas tecnologías van a requerir de mano de obra especializada para su manejo y para su uso. A su vez, esta revolución tecnológica va a ayudar o va a intervenir en la producción agrícola, en la producción industrial. ¿De qué manera? Mediante la incorporación de máquinas. Estas máquinas necesitan ser manejadas por personas idóneas. Y otra cuestión que trae la revolución tecnológica es que aquella actividad que realizaban 10 o más personas van a ser sustituidas por lo que hace una sola máquina. Esa máquina va a reemplazar el trabajo de 10 personas y va a estar conducida y monitoreada por una sola, ¿sí? Es por eso que va a generar nuevas formas de producir y también nuevas formas de trabajar. Estos 4 procesos, ¿sí?, son los que van a demandar en la modernidad la construcción de la escuela disciplinada y disciplinadora. ¿Por qué escuela disciplinada y disciplinadora? Porque van a requerir de una educación, ¿sí?, en la cual se inculque horarios de entrada, horarios de salida, ¿sí?, comportamientos morales, ¿sí? Es decir, que la escuela va a construirse en base a estas demandas, ¿sí?, que nos proponen estas revoluciones. Vamos a necesitar un sujeto que esté capacitado para leer, para escribir, para que pueda leer manuales, instrucciones, para poder manejar, ¿sí?, las nuevas tecnologías y para poder responder de manera disciplinada, ¿sí?, al trabajo. ¿Por qué? Porque en los trabajos, como ustedes saben, tenemos un horario de salida, un horario de entrada que debemos respetar, ¿sí? Y donde tenemos también un jefe del cual recibimos órdenes, y esas órdenes deben ser acatadas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, esta escuela, ¿sí?, esta construcción moderna de la escuela se va a realizar a través de un proceso de escolarización del saber, ¿sí?, que se da entre los siglos XVII y XIX. Este proceso se constituyó como un entramado en el que se reconocen dos vertientes, la institucional y la intelectual. Institucional, ¿por qué? Porque se da el nacimiento de las primeras fábricas y la necesidad del disciplinamiento social para el trabajo en esas fábricas, ¿sí? Y además, las escuelas, ¿sí?, en ese entonces van a responder
a las órdenes religiosas, ¿sí? Y la otra vertiente que van a tener es la intelectual, que va a ser de la cual la escuela se va a nutrir para conformarse como tal, que son la Ratio Studiorum de los jesuitas, la Didáctica Magna de Comenio y la Pedagogía del Padre Lasalle, que son las que sientan las bases e ideas que van a dar a la existencia de la escuela moderna. Y que si nosotros lo pensamos, hasta el día de hoy se siguen manteniendo, ¿sí?, algunas de estas cuestiones originarias. Bien, este proceso de escolarización también lo que va a generar es que tenga el Estado, ¿sí?, que hacerse cargo de que esa escolarización llegue a la mayoría de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo hace el Estado para que esta educación llegue a la mayoría de la sociedad? ¿Cómo hace el Estado para que llegue a la mayoría de la sociedad? El Estado va a tener que generar, ¿sí?, los recursos y las instalaciones para asegurarse que la mayoría de la sociedad tenga acceso a la educación, ¿sí? Y la manera que encuentra el Estado es que se dé de una manera simultánea y sistemática, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la masividad de la enseñanza va a ser una necesidad a la cual el Estado va a tener que responder, ¿sí? Y simultaneidad quiere decir que el Estado va a encontrar la manera de que en un mismo momento, ¿sí?, gran parte de la sociedad esté aprendiendo lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Mediante la creación de un currículum, ¿sí?, que en 1884 en Argentina tenemos la primera ley de educación, la Ley de Educación 1420, creada por Sarmiento, que esta ley educativa lo que hace, ¿sí?, es generar las condiciones en que se debe enseñar, qué conocimientos se deben impartir en las escuelas, ¿sí?, y de qué manera. Por lo tanto, esta simultaneidad sistemática va a ser un dispositivo por el cual toda la actividad escolar se homogeneiza para un tiempo y un espacio político determinado. Donde mediante métodos efectivos y uniformes se va a aplicar la tecnología del disciplinamiento social al servicio de la educación, ¿sí? Y lo que se busca con esta educación es que toda la población, ¿sí?, y lo que también de alguna forma
inculca la ley 1420 de Sarmiento, que si ustedes la buscan en Google la van a encontrar. La ley 1420 de Sarmiento, ¿sí? Pero propone formar al ideal de ciudadano argentino, ¿sí? Donde toda la población, ¿sí? Mediante esa ley va a unificar lo que es la lengua, es decir, que se va a enseñar la misma lengua en todas las escuelas, por lo tanto todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Se va a unificar la historia, es decir, que todos vamos a saber y contar la misma historia. Y se va a unificar la cultura, unificar la historia en el sentido de que recién nos estábamos colonizando de España, recuerden eso, ubíquense en tiempo y espacio, recién nos estábamos independizando de España y estábamos conformándonos como Estado argentino, ¿sí? Ni siquiera nos llamábamos Argentina en ese entonces, ¿sí? Se estaba conformando un Estado, nación, que necesitaba contar y tener su propia historia, no la historia que contaban los españoles de nosotros, ¿sí? Y lo que viene a hacer también es unificar la cultura, es decir, que respondamos todos a un símbolo patrio, que en ese caso era la bandera argentina, creación de Manuel Belgrano, que respondamos a una moneda, no a una moneda extranjera, sino que tengamos la propia, ¿sí? Y que tengamos nuestros propios símbolos patrios, como el escudo, el himno, ¿sí? Eso es lo que va a generar, ¿sí?, la escuela, ese proceso de escolarización del saber va a generar esto, ¿sí? Que el Estado busque la manera en que todos tengamos acceso a una lengua, a una historia, una cultura. Bien, hasta acá los dejo porque ya voy 1 hora y continuamos después. Le voy a hacer otra clase de la escuela moderna, ¿sí? Cuál eran sus teorías de aprendizaje en la escuela moderna, cómo se organizaba y en contraposición a la escuela moderna, cómo surge la escuela nueva y demás cuestiones que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Que tengan un buen día.